recabar información económica, financiera, estadística de las empresas. Los censos económicos tienen un objetivo central. Brindar información como ciudadano y como empresa es una obligación constitucional. Ahora entrando ya en el operativo, en lo que va a ser la gente del INEGI, quién va a ir, cómo se hace este operativo, la logística, brevemente. Los contadores pueden jugar y los administradores un papel muy importante en pro de la responsabilidad social. Pero legalmente hay algo Sí, de esa obligación. Sí tenemos. De hecho, podemos establecer juicios en contra de... Bienvenidos a una edición especial del podcast Entre Contadores. Soy el contador Humberto Arriola, vicepresidente de Relación y Difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Javier Alvarado Rivera. Servidor. Bienvenido. Gracias. Subdirector estatal de promoción del INEGI. Es correcto. Vamos a hablar de un tema muy especial, de un tema muy importante para la economía del país, para la vida económica, del Censo Económico 2024. Un tema muy relevante porque pues, vamos a recabar información económica, financiera, estadística de las empresas. Es correcto. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muy amables por el espacio y a las órdenes de lo que nos gusten preguntar. Bien, mire, vamos a empezar con una serie de preguntas sencillas que la gente pues, se plantea en las empresas, se pregunta. Pero antes de eso, platíquenos una breve semblanza de lo que es el INEGI. ¿Qué es? Me parece muy bien, contador. Mira, platicarte y platicarle a quienes nos ven y nos escuchan que el INEGI básicamente es el organismo encargado de generar la estadística de índole nacional. Cuando digo de índole nacional es que producimos toda esa información que es de interés nacional para los distintos organismos que componen el gobierno en todos sus niveles. Información estadística por un lado e información geográfica. Y más adelante, si no es el caso, podemos hablar de cómo hacemos, seguramente lo vamos a tocar, cómo es que producimos toda esa información estadística y geográfica. Excelente. Esa información que maneja el INEGI, que la podemos obtener de la página del sitio del INEGI. Del sitio, pero la gente se pregunta, y es una pregunta muy común, ¿qué tan confiable y qué tan importante es esa información para la sociedad? Sí, buena pregunta también. Mira, el INEGI acaba de cumplir 40 años. Estamos corriendo nuestro año número 41 de vida como instituto. Y esos años, pues nos han regalado pues un gran expertise, ¿no? El saber hacer, el cómo hacer, el qué hacer, incluso hasta el cómo preguntar, que es importante, ¿no? Y todo eso le da al INEGI hoy en día un reconocimiento en el ámbito no solo nacional. Hoy tú volteas a ver un plan estatal de desarrollo, un plan municipal, y el INEGI está en el 90% de las gráficas y cuadros que va a presentar un plan estatal, municipal o federal. Y pues eso te habla de la validez y la confiabilidad que tiene la información que producimos. Sí, claro, eso es muy importante que la gente sepa que esa información sí es confiable, sí, y sobre todo muy importante porque de ahí obtenemos mucha información para toma de decisiones. Es correcto. Debemos aprovecharla porque muchas veces está desaprovechada y que nada más está, pero no se utiliza. Sí. Dicen que el dato como tal pues no tiene una función. Es cuando usamos el dato para generar un indicador, ¿no? Algún dato de referencia de si crecimos o decrecimos, es cuando ese dato toma utilidad. Mientras está guardado en una base de datos o en un cuadrito, pues no tiene una usabilidad, una expresión. Pero una vez que lo tomamos, es cuando agarra su valor. Así es. Otra inquietud y que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo se obtiene esa información? ¿De dónde sale? Sí. Sobre todo en la parte económica, que es el tema de hoy. ¿De dónde sale? ¿De dónde se obtiene esa información? Bueno, el tema central son los censos económicos 2024. Les decimos censos económicos porque son una gran cantidad de censos. Para la ciudadanía es uno solo, pero para nosotros como INEGI son muchos. Censo de minería es un censo de transporte es un censo de finanzas es otro censo. Hay 17 cuestionarios diferentes, luego entonces hay 17 censos, ¿no? Que integramos en uno solo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de este esquema de recorrer calle por calle, entrevistando a tanto viviendas como empresas, recabando esa información.
Hoy en día podemos hablar de tecnología. El INEGI ha evolucionado mucho en las formas en que levantamos la información y lo hacemos de una manera híbrida, ¿no? Podemos hacerlo por internet, podemos hacerlo en cuestionarios, digamos, en papel impreso, como era la forma tradicional, pero hoy en día nuestro gran fuerte es hacerlo de manera digital. Pero esa es la principal fuente, el censo. El censo es anual, cada año se realiza. Perdón por corregirte, pero el censo económico en particular, y es una buena pregunta para que quede de claridad, cada 5 años hacemos ese censo. Cada 5 años. En los años terminados en 4, como es el caso, Censo Económico 2024, y el próximo será en los Censos Económicos 2029. Años terminados en 4, años terminados en 9. Cada 5 años estamos visitando a los contadores y a los empresarios para que nos ayuden a actualizar los censos. Sí, pues ya nos platicaste un poquito de lo que es el propósito y la utilidad de los censos, pero si quieres ampliar un poco más de... Sí. Me parece correcto e importante comunicarles que los censos económicos tienen un objetivo central, que es actualizar toda la información del ecosistema económico. Hoy tomas una fotografía y en 5 años, una fotografía personal, y en 5 años ya no eres el mismo. Ya tu pelo se volvió más cano, o te pusiste más cachetón, ¿no? O más fitness, ¿no? Según la dinámica que hayas tomado. Así es. Es decir, hay una dinámica en la vida. Y la economía también tiene su dinámica, ¿no? Entonces, el censo económico lo que intenta es actualizar esa fotografía que tomamos en el 2019 a lo que está sucediendo o ya sucedió en el 2024. Es bien importante hacer esa fotografía. Mira, coyunturalmente se nos atravesó, como todos sabemos, en el 2020, 2020 surge el tema de la pandemia y eso trastocó mucho la dinámica de todos, del empresariado, de la ciudadanía y de las personas en general. La economía no se puede quedar atrás, ¿no? Muchas empresas cerraron, muchas se adaptaron, muchas otras surgieron y hoy en día, hace unos meses, yo leía la nota en un periódico del norte del país que decía que estábamos ya alcanzando los niveles de volúmenes de empresas que teníamos en 2019, ¿no? Y eso nosotros les vamos a ayudar a tomar esa fotografía. Claro. Cómo se movió. A lo mejor no crecimos, pero tampoco retrocedimos a 3, 4 años de distancia. Sí, muy interesante. Bien, ahora, para 2024 ya estamos en el año que se va a realizar el censo. ¿Cuándo empieza? ¿Ya empezó? El censo ya empezó. ¿Okay? El censo tiene una periodicidad, digamos que hacia la ciudadanía. Empezamos el 6 de febrero del 2024 y terminaremos en periodo oficial de fechado programado para el censo el 31 el último día del mes de agosto. Ese es el periodo. ¿Empezó en qué fecha? 6 de febrero. 6 de febrero hasta agosto. Hasta agosto, el último de agosto. Y esto se realiza donde casa por casa, negocio por negocio. Te hablaré ahora a ti y al auditorio de los ámbitos de cobertura que tiene el censo. El censo tiene 2 grandes objetos de estudio, le llamamos nosotros, ¿no? Vamos por un lado, por el empresariado, censo económico, entonces, ¿dónde se produce la economía? En la parte empresarial. Entonces, vamos a ir a empresas de todos los tamaños, de todos los sectores y en todas las localidades urbanas que tienen una población mayor de 2.500 habitantes. Es decir, quiero ser puntual en esto. ¿Por qué menos de 2.500 habitantes? No, eso lo consideramos rural y eso lo atendimos en 2022 con el censo agropecuario. Entonces ya no lo tocamos, ya le tomamos esa fotografía. Hoy nos concentramos en las localidades de 2.500 habitantes hacia adelante. Entonces vamos al empresariado. También parques industriales que no estén en la zona urbana por la naturaleza del parque. Y el otro gran segmento de estudio que nosotros traemos es la vivienda. Y se preguntarán, bueno, pues ¿por qué la vivienda? Porque al interior de las viviendas también se genera un fenómeno de construcción de economía formal y también, digamos que, ¿cómo poder decirlo? No visible. Sí. No visible, o sea, si yo voy por un residencial y veo una estética o veo un despacho de contadores, es una vivienda, pero tiene actividad empresarial, ¿no? Es que sí, sí es un detalle muy importante porque ahora con lo de la pandemia, con los cambios, la modalidad de trabajar, pues hay muchos negocios que se cambiaron, ya no son visibles, ahora están dentro de los casas, en lo oscurito, y son muy productivos. Muy productivos. Sí, nos reconvertimos también nosotros, ¿verdad? O sea, como empresarios y como personas, o sea, a lo mejor no pudimos pagar una renta en un local y seguimos con nuestra actividad desde nuestra cochera, desde nuestro estudio, ¿no? Desde nuestra sala.
Y ese es el tipo de economía al que vamos a buscar cuando vamos a tocar en las puertas de las viviendas. Sí, y ese es muy difícil a veces censar, ¿no? Porque como que no se ven, no están, no se sabe si se va a llegar, sobre todo aquellos negocios que se dedican a las cuestiones tecnológicas, de comunicación, Sí. que no necesitan estar visibles. Sí. ¿Qué se hace ahí? ¿Que hay alguna forma de Qué bueno que preguntas eso porque me ayudas a clarificar el cómo trabajamos y eso es bien importante que quienes nos escuchan y nos ven lo sepan. La metodología del instituto para sus entrevistadores implica que recorramos una manzana, hablando de una manzana del ámbito residencial. Nosotros la tenemos que recorrer e ir puerta por puerta identificando dónde hay una actividad empresarial. Incluso tocamos en esas puertas pretendiendo encontrar una actividad empresarial. Si por alguna razón yo toco una vivienda y no me abren, yo esa vivienda la marco como pendiente y sigo avanzando porque no me puedo detener. Pero esa vivienda yo la toco por la mañana, ¿no? Digamos, no me abrieron, vuelvo a mediodía, vuelvo en la tarde. Si en el transcurso de la semana, de lunes a viernes, no pude encontrar a nadie, voy a programar yo el fin de semana. El mismo esquema, por la mañana, mediodía, en la tarde, y si no me voy al domingo, ¿no? Sí. Y de esa naturaleza, por eso es importante esa pregunta. Eso da pie a este fenómeno donde la ciudadanía en los residenciales de pronto puede ver que anda personal del INEGI un domingo por la noche. Dice, no puede ser. Sí puede ser. Nuestra naturaleza es digamos que nuestra forma de trabajar es sobre una carga predeterminada, sí, no por un horario. Y aquí hay algo también que me inquieta. Bueno, más que me inquieta, no sé si ustedes utilizan para facilitar su trabajo las bases de datos del SAT, de los domicilios. Por ejemplo, oye, pues ahí están registrados todos los domicilios de los negocios, de las entidades económicas, sí, de los contribuyentes. No, la verdad es que no lo usamos. Con total claridad te digo que no lo usamos. Ellos tienen su esquema de administración de su universo de trabajo y nosotros tenemos el nuestro. Nosotros tenemos algo que se llama el Marco Nacional de Viviendas. Y te voy a explicar, me voy a salir un poquito de los censos económicos para decirte por qué. El Marco Nacional de Viviendas yo lo actualizo cada censo de población y vivienda que hacemos en año terminado en cero. El último lo hicimos en 2020. En ese Marco Nacional de Viviendas yo identifico de alguna manera ahí si hay alguna actividad económica. Voy a preguntar por población, pero ahí identifico si hay una actividad económica. Y también identifico a la población que habita esa vivienda. Si hay niños, si hay adultos mayores, si hay mujeres, si hay hombres, edades, escolaridad. Y con ese panorama construyo ese Marco Nacional de Viviendas. Quiere decir que tengo esa información básica, sin nombres ni nada, sino en cantidades, género, edades. Y de esa manera yo puedo después aleatorizar una selección para hacer una encuesta específica para niñas, para niños, para adultos mayores, para mujeres en exclusivo, etcétera, etcétera, sí, ¿no? No, sí, es una tarea difícil. Y entonces, por eso no comparte el universo que pueda tener la base de datos que tiene el SAT con la nuestra. La de nosotros tiene otro enfoque y aparte es más amplia. Claro, sí. Bueno, ahora pasamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las personas, supongo que de la empresa que les entregan la información? ¿Quiénes son los que le entregan esa información? Perfecto. Excelente pregunta. Hablando del censo económico en particular, nosotros identificamos como parte de nuestras metodologías a alguien que se llama el informante adecuado. ¿Quién es el informante adecuado? Es aquella persona quien en mayor parte o en la totalidad nos puede dar la información que estamos pidiendo. Es decir, yo llego a una empresa y me pretenden, digamos, conducir con el de relaciones públicas, ¿no? Por relaciones interinstitucionales. Tú es el punto de contacto con la gente de fuera de la empresa. Y yo le pregunto siempre, como entrevistador, ¿usted es el que conoce la información de la empresa? ¿Qué tipo de información me vas a pedir? No, ocupo la información de ventas, compras, personal, sueldos. Ah, no, yo no la tengo. Entonces, ¿quién sería el informante adecuado? Y vamos navegando hasta que damos con normalmente las áreas de finanzas, las áreas de administración, las áreas de contabilidad, y esas personas son para nosotros el informante adecuado. Y va a depender el tipo o nivel de empresa que se tenga, el tamaño de la empresa, porque hay empresas que pues la información se concentra en un administrador, en un controlador,
Y en otras, dependiendo del tamaño, pues se va directamente al contador, al que haga la información. Sí, y esa es la importancia de esta plática, porque ¿cuál es el papel de nosotros? Y nosotros estamos aquí como instituto, Sí. en qué podemos apoyar y todo, y los contadores que se concienticen en ese sentido, Claro que que sí. pues, van a participar. Bien, Sí. entonces sería, redundando o ya aterrizando más bien, sería el contador, en última instancia, sería el que... La mayor de las veces. La mayor de las veces. La mayor de las veces el contador. Por eso era importante decirte al principio que vamos por todas las empresas de todos los tamaños y todos los sectores. Si yo voy a un abarrotito, pues no tiene contador. Normalmente aquí ella lleva su libreta, por decirlo, no soy especialista en contabilidad, pero lleva su control. Así es. ¿Sí? Y nosotros tenemos metodología para, a ver, ¿cuánto vendió el último mes? ¿O cuánto vende por mes? Y empezamos a sacar las cuentas ayudando al informante. Pero si es una empresa mediana o grande, seguramente tienen una tercerización con un servicio de contabilidad, ¿no? Y es ahí donde el contador juega un papel importante. Claro, sí. Ya mencionaste algo de la información que deben de proporcionar. No sé si la quieras detallar un poquito mejor o más concreto, más específica. ¿Qué información debe de proporcionar el establecimiento que visita? Mira, el censo gira sobre responder preguntas generales, ¿no? Te las decía un poquito al principio. ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Con qué se produce? ¿Quiénes lo producen? ¿No? Entonces, esas preguntas esenciales del 5W1H que nos enseñan en los libros, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, con qué? Esas preguntas, si yo digo, por ejemplo, ¿qué se produce? No, pues produzco sillas metálicas, ¿no? Sillas para oficina. Ok. Empezamos a preclasificar la empresa. Y sobre ese primer hito, ¿no? De definir el objeto, empezamos a generar, bueno, entonces platícame los insumos. Es una empresa productiva, no es una empresa de servicios, no es una empresa, y empezamos a distinguirlas. Luego ahí es donde entra este esquema de qué cuestionario le toca a esa empresa, ¿sí? Una empresa que da servicios, por ejemplo, de consultoría, a lo mejor no tiene maquinaria. No, puede tenerla, ¿no? Pero no necesariamente tiene maquinaria. Entonces le aplico un cuestionario diferente. Y las preguntas van también de manera desagregada en función de lo que esa empresa hace, ¿no? ¿Y qué preguntamos en esencia, ya siendo un poquito más puntuales? Por ejemplo, ¿cuánto personal trabaja? Por ejemplo, que es uno de los indicadores más importantes ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Qué nivel de escolaridad tienen? ¿Qué capacitación reciben? ¿No? Si son pagados, si son tipo becarios, por decirlo de alguna manera, o si son prestadores de servicio, o si son personas que trabajan pero no perciben un sueldo. Hablando de eso. Hablando de la maquinaria, ¿cuánta maquinaria? ¿No? ¿Cuándo se compró la maquinaria? ¿Dónde se compró la maquinaria? Para empezar a construir este sistema de cuentas que tiene que ver con las importaciones y el origen de los productos y las mercancías y la maquinaria. ¿Cuánto vendes? ¿Dónde vendes? ¿No? Y nosotros pedimos cosas totales. Sí desagregamos, pues, ¿no? Sí desagregamos, pero básicamente preguntamos cuánto produces, cuánto vendes, cuánto ganas a partir, y sobre todo está la parte de los costos, ¿no? Cuánto pagaste por servicios, cuánto por insumos, cuánto... Y así, nos vamos desagregando un poquito. O sea, sí, escuchando eso, sí hay preguntas que son un poquito complejas o difíciles a veces por no tener la información en el momento. Se da un tiempo, supongo, para eso. Sí. ¿Se le deja el cuestionario? ¿Se le deja a ellos? Hay distintos esquemas. Ahorita estamos en esta parte, y qué bueno que me preguntas eso para decirles esto. Nuestra campaña de sensibilización va orientada a que cada 5 años les preguntamos básicamente lo mismo. Hacemos pequeños ajustes. Si un contador ya participó en una empresa en el censo 2019, prácticamente le vamos a preguntar lo mismo. ¿Qué hicimos? Añadimos unas preguntas, digamos que de actualidad, temática para el censo, pero les vamos a preguntar lo mismo. Y en ese sentido, pues el contador ya de alguna manera sabe qué es lo que le vamos a preguntar. Entonces sí requieren un tiempo para la entrevista, un tiempo para obtener la información, incluso para sacar la documentación que sea necesaria. Y podemos coordinar con el informante para decir, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo atender, pues déjame el cuestionario, ¿no? Hoy en día ya cambiamos un poquito la cosa porque nuestro gran core de trabajo, digamos que nuestra dinámica principal es levantarlo en un equipo de cómputo, no en cuestionario.
Pero si, por ejemplo, estamos contigo entrevistándote y se te atora un dato que no lo traes o que ocupas validarlo o algo, dejamos ese cuestionario pendiente, hacemos una cita contigo y volvemos otro día. Y así, hasta que el cuestionario o los cuestionarios que como contador te esté tocando atendernos, se liberen, cerramos y entonces te damos un cheque de manos, ¿no? Y vámonos a la siguiente empresa. Claro. Pues qué bueno, mira, hemos avanzado mucho en lo que es el objetivo de lo que es el censo. Uh-huh. Y pues estás aquí con nosotros en el Instituto de Contadores, que estamos en la mejor disposición de apoyar. Excelente. ¿Qué necesitan aparte de esta entrevista? ¿Qué necesitarías de nuestra parte como instituto para que participemos los contadores, para que demos nuestro mejor esfuerzo y podamos sacar el mejor resultado de este censo? Sí, mira, primero que nada quiero plantear esto. Brindar información como ciudadano y como empresa es una obligación constitucional. O sea, estamos obligados a ser partícipes de los grandes censos nacionales. Gobiernos y demás ciudadanía, por ejemplo, cuerpos de seguridad, están obligados a facilitarnos el trabajo. Está en la Constitución, ¿no? Entonces, ese es el poder legal que nos da. Desde ahí hay un parteaguas. Pero más allá de esa parte legal que pudiera ser media siniestra, ¿no? Porque suena como a gobierno en contra de... Sí. No, se trata de entender y sensibilizar que la construcción de los grandes datos que nos permiten tomar decisiones de manera más acertada y más puntual tienen precisamente que ver con tener un indicador o un valor de referencia, ¿no? Si una empresa para la que sí es tuya, puede ser, o para la que tú trabajas, donde has crecido, está pensando en expandirse, por ejemplo, explorar nuevos territorios, se vienen nuevos ámbitos, se viene el nearshoring y tu empresa quiere decir, ¿cómo me meto yo a este tema de la electromovilidad que está muy, muy de moda? El INEGI, a través de estas encuestas donde cada uno de nosotros como empresas o como personas en los hogares damos información, nos permite construir digamos que dibujar ese ecosistema de cómo está la economía. Y a través de eso, las propias empresas y los propios contadores pueden encontrar, ¿no? Nichos de trabajo o nichos para ampliar, ¿no? No hay una empresa que recicle ácidos de batería, por decirlo, en Nuevo León. O hay 2 jugadores. Bueno, pues el pastel se lo están comiendo entre 2. Sí. Yo quiero ser el tercero o yo quiero ser el cuarto. Esa es la utilidad de la información que producimos. Entonces, a lo mejor como contador dices, a mí no me sirve, le sirve a los gobiernos, le sirve a los inversionistas. No, porque a partir de ahí yo también puedo apoyar en mi empresa o yo también puedo redefinir mi rumbo personal, profesional, como una marca o como una empresa. Claro, sí. Entonces, al final es toma decisiones a partir de información. Sí, claro. Volviendo a lo de la entrega de la información. Uh-huh. Llega el encuestador, si probablemente no tenga tiempo, se tenga que hacer alguna cita especial para que se le reciba. Sí. De todos modos, ¿hay un plazo para que la empresa entregue esa información? Sí, pues nuestro plazo es el periodo del proyecto que tenemos definido. Digamos que es el periodo social donde estamos obligados a tocar todos los establecimientos y todos los hogares con la actividad empresarial que encontremos. Pero, pues no, nada es perfecto. Normalmente, como es, digamos que común, quedan pendientes de cubrir grandes empresas, por ejemplo, que ocupan hacer consultas incluso hasta a nivel internacional, ¿no? O que incluso ocupan validar cuestiones legales para definir un dato para contestar un cuestionario, pues se van a una etapa que le llamamos nosotros dependientes, ¿no? Pero en realidad la naturaleza del proyecto es el ámbito en el cual las empresas pueden y deben contestar los cuestionarios. Perfecto. Ahora entrando ya en el operativo, uh-huh. en lo que va a ser la gente del INEGI, quién va a ir, cómo se hace este operativo, la logística, brevemente, sí, para que lo entendamos. Para el estado de Nuevo León traemos alrededor de 1,000 personas contratadas específicamente para el Censo Económico 2024. Hombres y mujeres de distintas edades, de todas las áreas del estado, ¿no? Porque no es logísticamente adecuado tener una persona de Juárez para censar en Santa Catarina, digo. Hacemos un reclutamiento, una selección y una contratación de personas de las regiones, lo cual es importante desde el punto de vista de la rama económica y aparte de la logística de operación, porque las personas que son de Cadereyta, por ejemplo, conocen Cadereyta. Entonces, nos facilita mucho el trabajo donde moverse, cómo moverse,
incluso conocen a personas, ¿no? Que de pronto son informantes y que de pronto están en negativo. Así es mi compadre, es amigo de no sé quién y le llegamos, ¿no? Sí. Y entonces, primero empezamos por eso. Reclutamos personas de toda la región, específicamente donde van a trabajar, preferentemente. Esos hombres y mujeres que elegimos se capacitan por un periodo de 3 semanas. Somos socialmente responsables, esa capacitación es pagada, están protegidos con todas las de la ley y están en condiciones adecuadas. Y una vez que terminan esa capacitación, se les define su área de cobertura, su área de trabajo. Y a partir de ahí también hay técnica científica para hacer un recorrido y una cobertura de estas manzanas. Equipamos a nuestro personal con gorro, con chaleco, con mochila y con una credencial. Uh-huh. Eso les permite generar a nivel nacional es la misma identidad, se refieren al mismo número 800 para consultar y también nos permite construir algo a través de la credencial. Esta credencial, aparte de tener los datos normales de una credencial, fotografía, nombre, puesto, proyecto, periodo, vigencia, trae la vigencia del operativo que ya le dijimos que es del 6 de febrero al último de agosto, eso viene en la credencial. Y aparte trae un código único para la credencial. Y eso es bien importante aprovechando la logística. Llegamos a tu establecimiento o a tu casa, a tu hogar, y me digo, soy del INEGI. Yo puedo dudar, ¿no? Pero el INEGI tiene un constructo tecnológico donde tú, desde tu celular o desde tu computadora, tu tableta, puedes entrar al sitio del INEGI que es www.inegi.org.mx y ahí pueden validar o verificar la identidad del entrevistador. Eso es muy importante porque los momentos que estamos viviendo de desconfianza, de inseguridad, de extorsiones y todo eso es lo que no queremos abrir la puerta a nadie, ¿sí? O a cualquiera. Es ¿sí? correcto. Entonces, hay una identificación, hay una forma de comprobar es correcto. que esa persona efectivamente pertenece al INEGI. Sí, lo dices bien. La duda en las personas hoy en día se ha vuelto, digamos que una generalidad y en ese sentido el INEGI construyó esto que cualquier persona desde la intimidad de su casa, sin incluso abrirnos, solo ocupa 3 datos. Ocupa el nombre, voy a ponerme mi ejemplo, Javier, no ocupo el nombre completo, solo, a ver, ¿cómo te llamas? Javier. Tu número de credencial, 18632 y el estado en el que estamos censando a la persona. Con esos 3 datos en mano, vas a tu celular, abres el sitio del INEGI, hay un apartado particular que dice identifica a tu entrevistador, insertas estos 3 datos y nuestra herramienta te da el nombre completo de Javier, te da la fotografía de Javier, te dice el proyecto en el que está trabajando Javier y de esa manera tú puedes asegurar que quien está tocando tu puerta efectivamente trabaja para el INEGI. ¿Ah? Una vez que se recaba la información, ya es de todas las empresas, se procesa la información, se recopilan todo. ¿Cuándo estará disponible para la sociedad esa información? Antes de contestarte la fecha de liberación, quiero platicarte algo. Cuando nosotros le apostamos a usar un dispositivo electrónico para levantar la información, implica varias cosas. Nosotros al levantar nos ayuda y nos reduce los tiempos de procesamiento. Tiene que ver con esto de la liberación de los resultados. A la hora que yo capturo, ese sistema me está checando congruencias, me está validando, ¿no? Inconsistencias, me está guiando, ¿no? Si, por ejemplo, produce algo, no produzco nada, entonces me brinco el apartado de maquinaria. Y esto va en relación directa a cuánto dura la entrevista. La entrevista dependerá de qué tantos ámbitos incluyen para responder el cuestionario. Y entonces, esto nos ha permitido al instituto, para este Censo Económico 2024 en particular, y respondiendo a la pregunta que me haces, es, si yo hago el censo económico del 6 de febrero al 31 de agosto, ¿cuándo libero resultados? Resultados preliminares, el INEGI tiene fecha comprometida en el sitio de internet para entregarlos en enero de 2025. Preliminares. Le llamamos preliminares porque solo agarramos un pequeño grupo de variables básicas que nos dan el volumen general de la economía del país y del estado. Y hay otro momento donde le llamamos nosotros los resultados definitivos, donde vienen todas las variables ya integradas de todos los informantes
de todo el país, ¿no? Digamos, de todo el cuestionario. Mientras que en los preliminares es un pequeño grupo de variables, cuando salen los definitivos, sale todo lo que te preguntamos, ya sale ahí. Déjame, si me permites, sé que traes una pregunta ya en mente, pero quiero decirte algo con este tema y me permito compartir esto para toda la audiencia, contadores y quienes puedan escuchar y ver esta entrevista. Miren, para el instituto es bien importante un concepto que tiene que ver con la confidencialidad. Y cuando tú me preguntas por los resultados, cuándo salen, a mí me interesa sobremanera plantearles algo. El INEGI presenta siempre datos agrupados. Es decir, yo no voy a decir cuántos empleados tiene FEMSA, por decir una marca. Y perdón, ya dije una marca, ¿no? ¿Cuántos empleados o cuánto vende en particular una cervecera o una refresquera o una fábrica de autos? Nunca lo voy a dar. Los voy a dar agrupados junto con el resto de las empresas del mismo sector, del mismo tipo, del mismo municipio y del mismo estado, ¿sí? Y aún así, cuando yo los dé, oye, pero si tal empresa es la única que está en esa manzana, obvio, voy a saber que los datos que me des en esa manzana son de esa empresa. Pues el INEGI, cuando eso sucede, tiene un mecanismo de secrecía, le pone un asterisco y no te presenta un dato, para que tú no puedas identificar, ¿no?, a esa empresa y los datos asociados con ella. O sea, no vamos a vulnerar nunca la confidencialidad de una empresa, ni de un hogar. Sí, eso es muy interesante. Quiere decir que si yo me meto a la página del INEGI y quiero buscar una empresa específica, no voy a encontrar. No la vas a encontrar. Solamente los datos, digamos que contables, financieros, no los vas a encontrar. Eso es muy, pero muy importante, correcto. Sí, porque la desconfianza que hay, oye, ya te entregué información, y otra de la desconfianza que hay entre los contadores, oye, si te digo cuánto vendí, Ajá. y esta información llega al SAT y no coincide con lo que yo tengo, siempre se maneja eso, ¿no? Buen punto. Sí. La diferencia entre el SAT y el INEGI es que el SAT es comprobatorio. O sea, tú le tienes que decir al SAT, vendí, compré y dame las facturas y dame tus estados de cuenta. Y él cuadra a través de eso. Él es comprobatorio. El INEGI, al contrario, es declaratorio. Yo no te voy a pedir que me compruebes nada. Y desde ahí es donde apelamos también a la confianza. Yo te confío a ti, Sí. informante, usuario, empresariado, persona, inversionista. Lo que tú me digas tiene que cuadrar, eso sí. Sí, claro, sí. Mi sistema me está cuadrando esas congruencias y esas consistencias. Pero yo no te voy a pedir que me compruebes ni me presentes estados de cuenta ni facturas, absolutamente nada. Claro, ¿No? Entonces, por eso es importante aclarar que el SAT es comprobatorio, te pide comprobante para todo. De hecho, así se llama, ¿verdad? Comprobantes fiscales. Sí. Y el INEGI, al contrario, es declaratorio. Sí, bien. Ahora vamos a entrar en la parte que nos preguntamos ahí los contadores. Bueno, ¿y si no quiero dar la información? ¿Es obligatorio? ¿Alguien me obliga a eso? Sí. Mira, te decía al principio que constitucionalmente todos estamos obligados a contribuir con la construcción del Sistema Nacional de Información. Y me voy a salir un poquito otra vez del censo económico para decirte. Sí. Y es importante compartir por qué los datos son importantes. Cuando salió lo de la pandemia, salió la primera noticia de que los más afectados eran los adultos mayores, 65 y más. La pregunta que todos se hacen desde cómo atender es, oye, ¿y cuántos adultos mayores de 65 y más años tengo? No, pues, quién sabe, ¿no? Habrá quien sepa y habrá quien no. Pregúntale al IMSS, pregúntale al ISSSTE, pregúntale a quién, al INSEEN o al INAPAM, pregúntale a ellos. La otra pregunta, ¿dónde están esos adultos mayores? O sea, ¿dónde los localizo? Y luego la pregunta esencial es, una vez que yo tengo ese volumen, ¿cuántas vacunas tendría yo que comprar? Entonces, ocupo un dato para poder detonar todas esas acciones. Comprar las vacunas, armar la logística para distribuirlas, proyectar cuántas personas voy a ocupar para dosificar esas vacunas, ¿sí? Y todo surge a partir de un dato. ¿De dónde sale ese dato? De la información que nos da la ciudadanía. Si la ciudadanía nos dice, oye, no nos abre y no nos dice, sí,
Aquí vive un niño menor de 5 años. Aquí vive un adulto mayor de 65 años. El gobierno o las instituciones encargadas de salud, en este caso, como es el ejemplo, ¿cómo podrían definir una política si los datos están incorrectos o si los datos no existieran? Entonces, ¿a dónde voy con el ejemplo? Si tú como contador decides no dar la información, ¿cómo se pueden, cómo pudieran haber definido las políticas de abolición del outsourcing, por ejemplo, hablando de un tema, ¿no? O sea, lesionas al trabajador, lesionas a las personas, ¿no? Es a partir de que nosotros detectamos como instituto, le ponemos número, volumetrizamos cómo está el tema del outsourcing en el empresariado mexicano, cuando entonces Secretaría del Trabajo Nacional dice, oye, hay que hacer algo con eso. Eso es una práctica lesiva que no es socialmente responsable. Y traigo esa expresión porque los contadores pueden jugar y los administradores un papel muy importante en pro de la responsabilidad social, que es ayudar a construir datos que facilitan la toma de decisiones estratégicas y funcionales, no a nivel gobierno, a nivel persona, como son libros de texto para qué cantidad de niños, ¿no? Refugios para qué cantidad de madres violentadas en los hogares. Apoyos para qué cantidad de niños que están en condición de trabajo infantil, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí. Ahora, pero volviendo a la pregunta, porque los contadores normalmente, por defender los intereses de las empresas, decir, oye, espérate, pues a lo mejor mi información no la quiero compartir o no la quiero compartir toda, pero legalmente hay algo que sí de esa obligación. Sí tenemos, de hecho, podemos establecer juicios en contra de, ¿no?, quien se oponga a esta construcción del Sistema Nacional de Información, Sistema Nacional de Información. Sí hay manera legal y el INEGI puede ejercerla. Aun cuando existe ese instrumento legal, ese mecanismo legal para que el INEGI obligue a las empresas, el INEGI, y lo quiero decir, prefiere no tomar esa parte legal. Acciones jurídicas. No, prefiere no tomarlas, porque estamos más enfocados en construir una relación de confianza, en este caso con los contadores y con los empresarios, para que logramos coincidir en la importancia de lo que te decía un poco antes. Entender que lo que como empresa, como contador, como interlocutor, incluso el contador es un interlocutor con la empresa que le dice, no, ¿tú cómo ves? O sea, el contador debería de entender que esa construcción de cifra es importante para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Incluso le puede decir, o sea, lo que tú dejes de aportar puede ser directamente, te puede jugar en contra, vamos a decir, porque te permite desconocer tu propio sector donde tú trabajas, ¿no? Imagínate que una cerera dice, no, yo no doy información. Luego entonces el resto del sistema, ¿cómo sabes tu proveeduría, tu competencia? Si la competencia es lo mismo, los datos que tú tomas para ver si estás creciendo o decreciendo son irreales, ¿no? Sí, porque no te los están dando. Entonces, la participación nos lleva a tener una mejor precisión del dato. Entonces, el contador juega un rol esencial en esto, tratando de jugar, no a favor del INEGI, porque en realidad la información no es del INEGI. Es para todos. Exactamente. Es para todos. La empresa misma es la que va a encontrar a través de la información del censo qué sectores están creciendo, ¿no? Hacia dónde él puede expandir su negocio, hacia dónde tiene que retraer su negocio. Esas decisiones estratégicas es las que los directivos, los CEOs, los gerentes, los presidentes deben de conocer. ¿De dónde sale ese dato? De la información que todos en conjunto construimos para el censo económico. Así es. Ahora, hay una cuestión muy importante. No puedo recibirte, a veces la empresa tiene dificultades para eso. ¿Puedo ir al INEGI, a las oficinas? Sí. ¿Ahí puedo entregar la información? Sí, es una buena pregunta, porque fíjate, te decía yo hace algunas preguntas que el INEGI tiene como línea principal levantar la información a través de un dispositivo electrónico, lo cual tiene sus ventajas que ya platicamos. Pero también tiene como maneras alternativas, no como la regla, dejarte un cuestionario físico. O sea, son excepciones. Te puedo dejar el cuestionario y tú me lo llenas.
Y la otra, sabes que yo no quiero interactuar con nadie, no sé, estoy en Bahamas o estoy en Cancún, sí te quiero contestar, pero no estoy ahí. Puedo negociar para que a ti, empresa o grupo empresarial o contador o líder de despacho contable, te doy una cuenta de acceso y puedas contestar todos los cuestionarios de las empresas que traigas como contador a través de Internet. Está muy bueno eso, sí, porque a lo mejor esa opción la van a tomar, Sí. la van a tomar muchos. Porque decir, oye, ¿sabes qué? Pues estamos acostumbrados, los contadores estamos acostumbrados a ya no ni recibir ni ir. Todo lo hacemos de forma electrónica a través de las distintas páginas fiscales que hay, sí, del SAT, del IMSS, del Infonavit, nos metemos y listo. ¿Qué necesitas? Oye, sacamos la información de nuestra contabilidad y te la enviamos. Si hay esa opción, estoy seguro que Es correcto. que Existe. muchos... que ¿Cómo muchos la pueden tomar. detonamos, contador? Llega mi entrevistador a tu empresa y tú le tienes que decir, o sea, sí, vengo con el censo, bienvenido, lo verificas. Siempre te voy a decir, verifica a nuestro entrevistador para que sepas que efectivamente ya te explicamos a ti, a tu auditorio, cómo pueden hacerlo en la página. Lo verificas y una vez que lo verifiques, ya le dices, oye, ¿sabes qué? Sí te quiero atender, pero ahorita no puedo. Sí. Hacemos una cita. Ok, usted dígame qué día vengo. Ok. ¿Sabes qué? No te puedo atender aquí, pero porque mi información la tengo en otro lado. ¿Cómo le hacemos? No, pues no puedo ir porque es en otro ámbito de territorial, pero le dejo un cuestionario o le dejo los cuestionarios y hago cita para venir por ellos. Igual mi entrevistador va a estar hablando para decir cómo va, tiene una duda. Sí. O si ya dice, ¿sabes qué? No. Yo estoy acostumbrado a hacerlo digital, ya así me manejo, tengo todo, me es más fácil. Déjeme tramitarle su gestión. ¿El promedio cuánto tiempo se lleva a contestar un cuestionario? Depende del tipo de industria, pero vamos a decir que no dura más de 1 hora el llenado del cuestionario. Eso no es mucho sacrificio, entonces no es mucho sacrificio de los contadores para eso. ¿Y cuál es la ventaja? Mira, en realidad, como contadores, yo no soy contador, pero me imagino, tiene sus sistemas, pues, o sea, ya todo está sistematizado, tú muy mismo dices, ¿no? Hay herramientas tecnológicas donde capturas y luego sacas totales, ¿no? Y bueno, una manera de hacerlo es así. Prácticamente es lo que yo te pido. No te pido detalles. Te pido, sí, algunas desagregaciones, como ya explicaba, si lo que vendí, lo vendí al interior o lo vendí al exterior. Lo vendí en pesos o lo vendí en dólares, ¿no? Sí. Pequeños detalles que igual no son tan complicados, pero tus registros ya los tienes ahí. Básicamente es aplicar un par de filtros y sacarías el dato que el INEGI ocupa. Muy bien, mira, estamos llegando al final. Yo creo que hay muchos temas rescatables de esto que nos va a servir a los contadores. Sobre todo la información que proporcionemos se conjunta. Utilicemos la base de datos del INEGI. Hay datos que son relevantes no solamente para nuestra función específica de contadores. Y no olvidemos aquí 2 cosas importantes. El contador puede utilizar esa información económica de distintas maneras, no solamente para un cumplimiento fiscal que nada tiene que ver, pero sí para una ampliación de negocio, Claro. para una ampliación de expectativas en cuanto a lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Es correcto. Y no olvidemos, ya lo mencionaste en uno de tus ahí apartados de alguna pregunta, la responsabilidad social. Es correcto. El contador debe ser consciente de la responsabilidad social que tenemos. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, me voy a regresar un poquito al tema de los resultados. Y es cómo aprovechar la información. O sea, hemos hablado de la generación y de cuándo salen, pero no de cómo pueden aprovechar las empresas. Mira, una empresa, y este es un ejemplo real, estábamos con una empresa que era negativa, le llamamos negativa a las empresas que se resisten a darnos información. Así las categorizamos, ¿no? Pendientes, pero no es porque sean malas, sino tenemos una categorización, ¿no? O sea, pendiente, en proceso, negativa, etcétera. Y en negativa hay muchos conceptos. No está el informante, no tiene tiempo, está en proceso, etcétera. Pero las empresas que se resisten a dar información, estábamos con ellas, sensibilizándola para que nos diera la información, tratando de liberar esa pequeña inquietud sobre la incertidumbre de qué hacen con mis datos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió preguntar, oye, a ver, y entonces, si yo doy la información, ¿los demás me pueden ver? Sí. ¿Y yo puedo ver a los demás? Sí. Oye, si a través de, tú me puedes decir quién vende o produce tal producto, sí. Porque estoy batallando con un producto químico que no encuentro y lo traigo de Puebla y una bronca y voy a tener desabasto.
se metieron a una de nuestras herramientas, que es el Directorio Nacional Estadístico de Unidades Económicas, le llamamos de nube nosotros. Es una aplicación gratuita, muy fácil de usar, donde tú le dices, a ver, quiero buscar en todo el país, quiero buscar empresas que se dediquen a fabricar baterías de litio, por decir. Le das 3 clics y en el mapa nacional de México te da los N puntos de empresas que fabrican baterías de litio. Entonces tú con este directorio dices, carajo, yo nomás sabía que había 2 y resulta que hay 20. Y entonces a partir de esos tú puedes buscar un mejor precio, una mejor proveeduría, ¿no? Una cadena de suministro más ágil, más rápida, más económica, más cercana. Y eso lo haces a través de esta información que nosotros construimos. Claro, muy interesante. ¿A quién le vendes? Es la otra pregunta. ¿Quieres expandir territorio? Tú lo decías. ¿Quieres una línea nueva de trabajo? La empresa. Por eso el contador tiene que jugar a decirle, no, es que nos conviene saber, queremos vender más. Al administrador le conviene, al de expansión de territorio le conviene, al de marketing le conviene. Todas esas figuras que hoy juegan en la empresa, conocer datos les ayuda para definir mejores procesos de trabajo. Nuestra información es pública, es gratuita, la puede consultar cualquier persona, sea una persona común y corriente, una ama de casa, un estudiante, un inversionista, un nacional, un extranjero, una empresa de gobierno, una empresa privada. Toda la información estadística y geográfica, porque también tenemos información geográfica, mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas, todo eso es gratuito y está disponible para su uso en nuestro sitio del INEGI, que es www.inegi.org.mx. Por aquí no sé si en el podcast podamos dejar datos de contactos personales. Mi cuenta de correo javier.alvarado@inegi.org.mx. Pueden preguntarme si tenemos algo, si tienen una duda con un informante o con un proyecto. Ahorita antes de entrar a cámara estamos validando que alguien de la industria de la construcción nos estaba preguntando si era gente del INEGI. Le ayudamos a verificarlo. Qué bueno que me dices. Le contesto tranquilamente. Les podemos ayudar a través de mi correo a solventar alguna inquietud. Claro que sí, ingeniero. Cuente con todo nuestro apoyo. Nosotros tenemos ya sus datos. Excelente. Los vamos a compartir con la membresía para que cualquiera que tenga dudas se comunique con toda información. Sí, así es, con toda la confianza y cualquier apoyo, pues sabemos que lo vamos a recibir. Excelente. Un gusto estar con ustedes. Gracias por el espacio y encantados de compartir con ustedes. Ingeniero, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en el instituto. Un gusto. Estamos para servirle. Y a los contadores, pues le vamos a dejar aquí los datos para cualquier información que requieran. Con todo gusto pueden consultarla. Los invitamos a una edición más del podcast Entre Contadores.